Sí. Sí. Un segundo por ahí. A ver, un poquito de silencio. Bueno, pues nada, comenzamos ahora las jornadas del Cañón con este acto que hay de presentación de 2 charlas a cargo de Maximiliano Fernández de la institución Gran Duque de Alba, en la que nuestro recordado Miguel Ángel Toitiño también formó parte de esa institución, y luego un paisano nuestro, David Chinarro, también nos va a dar otra charla respecto de cómo son los cañones de la época. Luego, más adelante, Ramón va a hacer la presentación oficial de Maximiliano. Simplemente poneros en antecedentes de lo que son las jornadas. Habéis visto, tuvimos la obra de teatro en noviembre, La Taberna de los Patriotas, a cargo de Luis Dionisio Dégano, y bueno, y de ahí se ha retomado el hacer estas jornadas, pues un poco rememorando ese hecho histórico de la construcción de un cañón por parte de los arenaros para repeler, digamos, las tropas carlistas que venían a invadir nuestro pueblo en 1836, que es como anda, hay unas crónicas que ya sabéis que estaban ahí de la época, de un cura de Arenas que lo reflejaba, de unos feligreses de aquí del Arenal, y bueno, ahí queda un poco la historia. Ya veis un poco lo que hay de las actividades que tenemos para mañana. Mañana a las 12 será el pregón de alcaldía para hacerlo, para iniciar las jornadas, y luego más adelante tendremos actividades ahí con las tapas aquí del pueblo. Por la tarde tendremos juegos tradicionales, la pelota trapera, el tiro con arco, la rayuela. Y luego también tendremos al final la obra de teatro a las 10 de la noche, que habrá luego con fuegos artificiales. Tenemos a las 8, se me olvidaba, una limonada con la torrija del cañón. Se ha bautizado así un poquito para hacerlo. Así que nada, os dejo a Ramón para presentar, y un aplauso aquí para nuestro invitado Maximiliano Fernández. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias. Bueno, Maximiliano, yo creo que no hace falta presentación. Ya me ha presentado el alcalde. Es el director de la institución Gran Duque de Alba, a la cual pertenece la Diputación de Ávila, un gran conocedor de la historia del Valle del Tietar, y sobre todo yo creo que, y fundamentalmente, saber la historia del por qué comenzó o por qué comienza la Jornada del Cañón, ¿no? Porque Luis lo sabe, que mucha gente decía que es que no había existido, que sí había existido. Bueno, pues yo creo que para eso están los historiadores, para contarnos la historia, ¿no? Y si quieres, hazte tu presentación, quién eres, el por qué estás aquí, aparte de profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Y nada, aquí sabes que es tu casa, el Arenal, el Valle del Tietar, así que, Maximiliano, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde, gracias, concejal de turismo, concejala también del ayuntamiento. Muchas gracias a todos por asistir y por tener interés en estas primeras jornadas del Cañón. Es la primera vez que me pasa que me tenga que presentar yo mismo, pero bueno, siempre hay que estar preparado para todo, ¿verdad? Llevo 6 o 7 años siendo director de la institución Gran Duque de Alba. Soy periodista de formación y sociólogo. Trabajo mucho los temas de historia, he publicado sobre sociedad y opinión Ávila en el siglo XIX, prensa y comunicación en Ávila en el siglo XIX también, fundamentalmente. Sobre esta época en torno a Larra y las elecciones de 1836, que coinciden prácticamente con estos episodios, y en fin, no me voy a alargar más porque no hace falta. Entonces, vamos a empezar, si quieren ustedes, con esta primera conferencia que abre esta primera jornada, por la que felicito al ayuntamiento. Me parece una iniciativa muy interesante, muy bonita, yo creo que a ustedes les va a gustar. Sería muy positivo que tuviera continuidad, que ustedes le saquen de alguna forma rendimiento también al cañón desde el punto de vista turístico. Yo había traído un cañón que tengo modesto en mi casa, de Cádiz, se compré allí hace 30 años, pero bueno, en algunos lugares han conseguido hacer cañones de madera, que claro, comparado con el de don David Chinarro, con el otro conferenciante, ¿verdad? Pues es mucho más modesto. Pero hay que pensar que el que se hizo aquí de un tronco de castaño, pues se parecería probablemente más a este, ¿verdad? Y que hacían también en otros lugares y que, bueno, pues sirven también un poco de referente, una réplica de un cañón de madera, si hay buenos artesanos y buenos carpinteros, o pequeños recuerdos de este tipo, ¿verdad? Yo les animo, ustedes verán. Bien,
Pues entonces vamos a hablar de esta época de las guerras carlistas, que es lo que me dijeron que tenía que desarrollar en la conferencia, y sobre los datos, la información que hay sobre este cañón del Arenal. A la gente que escribimos cosas de historias, pues nos gusta mucho contextualizarlo, ¿verdad? Ver los antecedentes, por qué se llega a las guerras carlistas, en qué circunstancias, etcétera. Bueno, nosotros empezamos hablando siempre como antecedentes del paso del antiguo régimen de la modernidad, aunque parece una contradicción. Bueno, vamos a ver si quiere esto funcionar. No sé por qué no. En el suelo. Si no lo Ponle hace, ahí una. Ahora, ponle un plastiquito encima del. Ahora. ahí está, bien, vale. Bueno, entonces hay que buscar el origen de las guerras carlistas, naturalmente, en la Guerra de la Independencia y en todo lo que se produce en el gran cambio que supone el paso del antiguo régimen, de las monarquías absolutas, de lo que se llamó la modernidad, aunque parezca una contradicción, l'Ancien Régime, que dice la historiografía francesa, a la edad contemporánea a partir de la Revolución Francesa, que supone una ruptura con la época anterior, el abandono de la sociedad estamental. Gracias. Y el hecho de que los revolucionarios franceses, pues lo que intentan es, una vez que tienen el poder económico, conseguir también el poder político, y eso es lo que le lleva a esa revolución que exportan los jacobinos a otros países de Europa, entre ellos a España. Ellos piensan que nosotros estamos mucho más atrasados, que era cierto, y que esa revolución había que exportarla, pero chocan con el carácter de España y con el valor de las tradiciones, con el peso, etcétera. Entonces, un apunte, una pincelada nada más sobre la Guerra de la Independencia, que encuentra a España con pobreza económica, demográfica, se suple con valor, se sufre con sufrimiento, etc. Claudio Sánchez Albornoz, perdón que me he comido el apellido que le define, se pregunta si en la Guerra de la Independencia hubo un protagonismo abulense importante, ¿no? Si hubo algún acto, decía, que sea digno de los descendientes medievales, de los gloriosos caballeros medievales abulenses. Y dice que no, que prácticamente que no había nada. Sin embargo, yo creo que sí que hubo elementos importantes como el Regimiento de Voluntarios de Ávila, que estaba pues, en la Guerra de la Independencia, cuando el mariscal Lefebvre, que iba con 15.000 soldados, venía hacia Madrid, decide desviarse por Ávila. Y claro, Ávila estaba pues, prácticamente indefensa porque el regimiento de voluntarios estaba combatiendo en Ciudad Rodrigo. Entonces, claro, llegaron a la ciudad, exigieron cosas que Ávila no tenía, habitaciones para todos los soldados, les pidieron 1.200 pares de zapatos, en fin, una serie de cosas que Ávila no quería. No, somos muy pobres, no tenemos nada, pero por la noche descubren que Ávila que sí que tiene municiones, ¿no? Entonces, eso les enfada mucho y saquean la ciudad durante 3 días y, bueno, causando grandes destrozos, como hicieron aquí también en esta zona, principalmente en Arenas de San Pedro, que la incendian en torno a 50 casas, rompen también una serie de almacenes de aceite que tenían, etcétera, ¿no? Y en Ávila causan un gran destrozo. Basta visitar muchos monumentos y dice, bueno, pero ¿cómo falta este ángel? ¿Cómo falta esta cabeza? ¿O cómo faltan tantas otras cosas? Muy amable, muchas gracias. Y efectivamente, pues fueron la pillería de la soldadesca, poco respetuosa con el arte y con la historia, ¿no? De manera que el regimiento de voluntarios tuvo su peso. Hubo un navegante arevalense, fíjense ustedes, de la zona de la Moraña, bueno, pues llega a ser capitán general de la Real Armada y tiene un brillante palmarés en sus enfrentamientos con los corsos, con los argelinos, con los ingleses, etc. Hay también un guerrillero, Camilo Gómez, que es comandante de los húsares de Ávila o de los húsares francos de Ávila, que se refugian en la Sierra de Gredos y que combaten desde aquí, hostigan y a las guarniciones francesas, no solo hostigan mediante la guerra de guerrillas, de ahí va a venir luego, claro, las guerras carlistas también.
se llegan a enfrentar él y Peralea a 500 soldados franceses y los vencen, o sea que bueno, tiene un cierto peso. También Juan García y Francisco López, que eran labradores de Visco Lozano, perdón, ahí se me ha ido una D. Esto lo terminé anoche muy tarde, muy de madrugada, y no he tenido tiempo casi de revisarlo. En fin, que desde Gredos, desde el Valle del Tietar, desde Arévalo, desde otras zonas de Ávila, sí que hay un enfrentamiento a la invasión francesa, ¿no? Las consecuencias de la guerra pues son, claro, la destrucción, los incendios, los muertos que hay. Arenas adquiere ya para su escudo el título de siempre incendiada y siempre fiel, porque sufre este primer incendio de 40 y tantas casas o 50 durante la Guerra de la Independencia, y luego va a sufrir también incendios causados por Blas García Perdiz, a quien algunos llaman la Perdiz, pero yo siempre lo encuentro en los documentos como Blas García Perdiz. Bueno, pues también en una acción de represalia, porque se mostraban más a favor de los isabelinos. Luego veremos qué postura hay en el Arenal, a favor de los isabelinos y a favor de los carlistas, ¿verdad? Cuando lleguemos a esa parte. Primero haremos este contexto, luego hablaremos un poco de las 3 guerras carlistas, entraremos en el Valle del Tietar, el Arenal, y acabaremos un poco con la historia del Cañón, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede entonces? Otra consecuencia de la Guerra de la Independencia es la proliferación de guerrilleros, ¿no? Que España no podía enfrentarse, por lo menos en algunos lugares, a las tropas francesas, recurren a las guerras de guerrillas que dan buen resultado, que causan grandes pérdidas en los ejércitos del enemigo, porque además les impiden abastecerse, etcétera. Y esos guerrilleros, ¿qué hacen después? Que no tienen otro oficio, que llevan años dedicados a la guerra, pues se echaron al monte y ahí siguieron en el monte, dedicados a las guerrillas de una u otra forma, ¿no? A mí me dijeron que hablar también de las desamortizaciones, pero sería muy largo, ¿no? Hay una serie de desamortizaciones en esta época, bueno, ya las hubo antes, ¿no? Desde el trienio constitucional, ya hay alguna antes. Godoy también intentó alguna desamortización, pero las dos más importantes son la de Mendizábal y la de Pascual Madoz, ¿no? Ellos lo que intentan es reactivar la economía del país y ponen en práctica lo que llaman la venta de bienes de manos muertas, de nobles, del clero, etcétera, pensando que van a ir a manos productivas y que le van a sacar una gran rentabilidad. Pero quienes se hacen con las tierras pues son los ricos, los nuevos ricos, la nueva burguesía y otras veces los nobles, de manera que no se consigue un gran impulso económico como se pretendía. En estos años también, del inicio de la guerra carlista ya prácticamente, hay una reorganización territorial. El Arenal ya estaba entre los pueblos que antes de 1833 pertenecían a la provincia de Ávila. Hubo una reconfiguración geográfica. Algunos pueblos como Béjar, que pertenecían a Ávila, o Peñaranda, pasaron a pertenecer a Salamanca, y otros entraron en lo que era la jurisdicción o la provincia de Ávila, ¿verdad? Bien, entonces en este contexto político se genera este enfrentamiento ideológico porque, claro, contra los franceses todos los españoles estaban unidos, pero las posturas eran muy contrarias. Había gente que era muy consciente de que había que hacer reformas. Le llamaban afrancesados y traidores, pero ellos eran conscientes de que España tenía un cierto retraso y tenía que modernizarse, ¿no? Y otros, por el contrario, que decían, no, aquí lo que hay que mantener es la tradición, la grandeza de España, lo que ha sido siempre España en nuestros tiempos de esplendor, etcétera, ¿no? Y entonces se produce ese doble enfrentamiento, por una parte ideológico y por otra parte de intereses familiares, ¿no? Cuando vuelve Fernando VII, en primer lugar, en 1813-14, restablece el absolutismo en esos 6 años de absolutismo que van de 1814 a 1820, cuando se inicia con el pronunciamiento de Riego el trienio constitucional o el trienio liberal, y a partir de ahí España, y sobre todo en el siglo XIX, va a sufrir
una serie de movimientos que podríamos decir pendulares, ¿verdad? Se pasa de épocas de absolutismo a épocas de liberalismo, vuelven otra vez los absolutistas, de nuevo entran en el poder de manera que se produce este movimiento pendular de alguna forma, y el primero es el regreso de Fernando VII, el deseado, en el que todo el mundo tenía puesto muchas esperanzas, pero lo que hace es restablecer el absolutismo puro y duro. El trienio liberal, por el contrario, es un avance en las libertades de 1820 a 1823, no dura más, porque las monarquías europeas ven que hay un peligro en España, que esto ya les suena muy peligroso, ¿verdad? Se había restablecido otra vez el absolutismo también, con la caída de Napoleón, y los 100.000 hijos de San Luis pues lo vuelven a restablecer en 1823, y durante esa década ominosa, que la llaman la historiografía española, pues seguimos teniendo esos enfrentamientos. En las ciudades y en los pueblos todo eso se vive de una manera casi dramática, ¿verdad? Porque por una parte, pues el clero, por ejemplo, que tiene mucho peso en el ámbito rural, pues defiende más ideas tradicionales, y los ilustrados defienden ideas más reformistas, y ahí se producen enfrentamientos en todos los lugares, ¿no? Dan lugar, ocasionan en primer lugar la llamada guerra realista o primera guerra civil entre libertades y absolutistas. La llegada de los 100.000 hijos de San Luis restablece, como les digo, el absolutismo, y se produce la década ominosa. Y junto al enfrentamiento ideológico se produce esta idea de sucesión. Fernando VII, cuando ya ve cerca la hora de la muerte y que no tiene descendencia, se plantea quién le va a suceder, ¿verdad? Y decreta la pragmática sanción que anula la ley sálica que impedía reinar a las mujeres, ¿no? Y eso, sin embargo, es discutido si la restablece y la pone en vigor, o lo que hace es recuperar la ley sálica. La intención suya, desde luego, claro, era que pudieran reinar las mujeres, porque no sabía si iba a tener un hijo o una hija, como sucedió con la futura Isabel II, ¿verdad? Los pretendientes de Carlos María Isidro, a quien ellos llaman Carlos V, ¿verdad?, creen que no, que debe gobernar un hombre, y que debe gobernar el hermano segundo, el hermano del rey, de Fernando VII, ¿no? Carlos María Isidro, o Carlos V, que dicen ellos, de Borbón. Bien, se produce la regencia de María Cristina de Borbón, dos Sicilias, viuda de Fernando VII, y eso trae como consecuencia la primera guerra carlista, los primeros enfrentamientos, que va a ser de la que vamos a hablar aquí, la que se produce entre 1833 y 1840, porque estas otras dos guerras carlistas, si es que de verdad fueron dos guerras carlistas o guerras civiles en España, que muchos discuten, pues bueno, vemos que la llamada Segunda Guerra Carlista, llamada también Guerra de los Matiners, ¿no?, de los madrugadores en catalán, pues se circunscribe mucho a Cataluña. Es verdad que también se produce en otros lugares de toda España, pero donde arraiga fundamentalmente es en Cataluña. La llaman la Guerra de los Matiners porque atacaban muy de madrugada, de los madrugadores, ¿no? Y también la llamaban la campaña montemolinista, porque era el nombre del partidario de don Luis de Borbón y Braganza, conde de Montemolín, ¿no? La Segunda Guerra Carlista, ¿no?, con Carlos VI ya. Y bueno, la causa es, una vez más, ese enfrentamiento ideológico, ese deseo que tenía Carlos VI de reinar, y bueno, pues se produce, y sus seguidores, un matrimonio con la reina Isabel, ¿no? Pero ella prefiere casarse con el otro primo, Francisco de Asís de Borbón, y bueno, pues se producen nuevamente estos enfrentamientos. Aquí tenemos una imagen que no es de Ávila, pero bueno, es de una victoria carlista en la batalla de Villar de los Navarros de 1837, durante la primera guerra carlista. Pero esta segunda, que algunos no consideran guerra carlista, otros sí, se circunscribe mucho a Cataluña, aunque también se extiende a otras regiones de toda España.
La tercera guerra carlista se produciría entre 1874-76, si es que admitimos como guerra carlista y civil la anterior, y aquí donde se radica, donde se produce principalmente, donde arraiga, es en el País Vasco, apoyado por el pretendiente Carlos VII ya, llamado por ellos Carlos VII, duque de Madrid. Se enfrentan los carlistas a los gobiernos de Amadeo de Saboya, de la Primera República, que sucede al sexenio revolucionario de 1868 a 1873, una república que va a durar un año nada más, en la que muchos recordaremos cuando estudiamos la enciclopedia Álvarez, los presidentes de la república, Figueras, Pi Margall, Salmerón y Castelar, etcétera, ¿no? Y ya también al propio Alfonso XII. Pero, como digo, se desarrolla principalmente en el País Vasco y Navarra, también en Cataluña. Los carlistas vuelven a ser vencidos, se abolen los fueros vascos, pero abolir una cosa no significa que vayan a desaparecer, sino que, bueno, los vuelven a recuperar y sabemos que la autonomía del País Vasco pues está muy basada en esos fueros, que quieren también otra autonomía, Cataluña, etcétera. Y, en fin, el caso es que don Carlos cruza ya la frontera con Francia, dice volveré, pero no volvió. Ya no hubo más ocasiones de guerra, ¿no? Es decir, que todas las guerras carlistas se saldan con victorias de los liberales y derrotas de los carlistas. Bien, a nosotros nos interesa entonces la primera guerra carlista, vemos cómo se desarrolla en Ávila y en la provincia. Ávila es oficialmente fiel a la monarquía. En 1833 se publica el Boletín Oficial de la Provincia y se aprovecha para incluir ahí todos los decretos siempre a favor de la reina Isabel o de la reina regente María Cristina. También lo llamaban los cristinos, isabelinos, liberales, etcétera, constitucionales, por la Constitución de Cádiz, como saben ustedes, de 1812, la famosa Pepa, porque se promulgó el 19 de marzo, San José, pues se llamaba la Pepa, el grito liberal era viva la Pepa, y el grito de los absolutistas en Ávila también, pues era vivan las cadenas, viva la Inquisición, pronunciado en las calles de Ávila por los absolutistas, que tenían pues también ahí mucho apoyo, ¿verdad? Entonces Ávila oficialmente es liberal, es constitucional, pero hay muchísima también discusión y también hay muchos partidarios, sobre todo de la tradición, de las costumbres, les dan miedo las reformas y en consecuencia, bueno, pues ahí hay esta confrontación, ¿no? Una facción, por ejemplo, de 500 hombres mandados por Blas García Perdiz, a quien cité antes, y volvió a incendiar Arenas. Primero fue en la Guerra de la Independencia, pero también ahora en las guerras carlistas, aquí ya en 1838, como acción de castigo por esa fidelidad que mantuvo Arenas, siempre incendiada y siempre fiel, como dice su escudo, a la reina Isabel. Queman 47 casas, 2000 cántaros de aceite, tinajas de vino, etcétera, etcétera, ¿no? En ese ataque de los carlistas a Arenas, bueno, pues también dieron muerte a los soldados de la milicia nacional que resistieron en Ramacastañas. Blas García Perdiz siguió combatiendo, pero murió en las inmediaciones de Higuera de las Dueñas, según otro libro publicado por el presbítero José Serrano Cubo en Historia y Geografía de Arenas de San Pedro, ¿no? Esos son los libros y las fuentes principales sobre las que vamos a irnos basando. En estas guerras carlistas, aunque aquí se dice mucho, y José María González y Javier Abad sostienen que donde más importancia tuvieron las guerras carlistas de la provincia fue en el Valle del Tietar y en Gredos. Bueno, es posible, pero también en Ávila y en Arévalo y en otras comarcas, ¿no? En Arévalo, los seguidores del famoso cura Merino, que procedían de Galapagar, fueron perseguidos por el corregidor y dispersados por el corregidor arevalense. También en Cebreros y en Cadalso de los Vidrios, un periodista que se llama Alfonso Moreno Espinosa, que fue a Cádiz y allí publicó en el diario de Cádiz, pues hizo también unos ensayos poéticos publicados en 1879 y cuenta ahí poéticamente que los carlistas, capitaneados por Perdiz, se impusieron en la batalla y dice en unos versos: gloriosa fue la jornada, pero los carlistas diestros en la guerra de emboscada cortaron
la retirada a casi todos los nuestros, a casi todos los liberales, ¿verdad? Reconoce que los carlistas eran diestros en las emboscadas, porque era lo que habían hecho en la Guerra de la Independencia y era lo que mejor sabían hacer, ¿verdad? Entonces, claro, la milicia nacional que podía tener el traza, incluso los húsares, ¿no?, que eran también un ejército ya bien formado, bien equipado, etcétera, pero estaban más acostumbrados al campo de batalla que a la emboscada, que era lo que hacían los carlistas. Bueno, también en los pueblos modestos de la Sierra de Ávila, párrocos conservadores muy activos, están en contra del liberalismo y el gobernador civil de Ávila, Francisco Agustín Silvela, el conocido de la calle de Madrid, Agustín Silvela, también Manuel Silvela, toda la familia de los Silvela, que fueron representantes de esta comarca de Arenas de San Pedro en Cortes y también de Ávila, y que tienen Palacio en Aranjuez, que es muy interesante, etcétera, pues como gobernador, el tiempo que estuvo, pidió que los párrocos se limitaran a sus funciones. Dijo, mire, que los párrocos se dediquen a lo suyo, que no entren en política. Pero el propio obispo dijo así un poco evasivamente que no tenía constancia de que los párrocos hicieran actividades contrarias al régimen establecido, ¿verdad? Francisco Silvela, yo lo tengo bastante estudiado como periodista, concurrió a las elecciones de 1836 con Larra. Mariano José de Larra, el escritor, se presentó por Ávila a las elecciones y obtuvo, a mí me gustaría, porque tengo un libro publicado sobre el tema, Larra en las elecciones de 1836, cómplices y adversarios, pero me llevaría muchas horas a hablar de Larra. Lo que sí que sé es que podríamos resumir diciendo que se enfrenta a, incluso, aunque él se la daba de progresista, pero se presenta con los conservadores de Ávila, con Eugenio de Tapia, incumple muchísimas cosas para ser diputado, obtiene el acta recurriendo a procedimientos caciquiles, etcétera. De manera que lo de Larra, tan progresista y tan romántico, yo siempre he dicho, ni se suicidó por amor, ni era tan progresista. Bien, es verdad que el pistoletazo se lo dio después de romper con Dolores Armijo, pero él ya había publicado que un político en España, porque él salió elegido por Ávila, pero no llegó a tomar posesión por el pronunciamiento de los sargentos de la Granja. Entonces, luego ya, claro, le acusaban, oiga usted que ha pasado de escribir en El Sol, que es un periódico progresista, a escribir en El Mundo, que es un periódico carlistón, le decían. Yo creo que El Mundo de la época no era un periódico carlista, pero bueno, a Larra la acusaban, y Larra eso no lo podía soportar, y eso fue lo que le llevó a su decisión drástica, creo yo. Pero bueno, hay opiniones para todo, ¿no? Esa es un poco la idea general de la provincia. Nos acercamos ya a la comarca. Hay noticias sobre el Valle del Tieta recogidas por Javier Abad y José María González, compañeros en la institución Gran Duque de Alba, buenos investigadores, muy serios, muy trabajadores, que me han metido a mí en esto, porque tenían que haber venido ellos, pero José María González está en Bolivia y Javier Abad ha tenido que viajar a Alemania por un problema familiar, y aquí estamos, la institución Gran Duque de Alba, para salir al paso, ¿verdad? Bien, pues ellos han publicado varios libros sobre las guerras carlistas, entre ellos de operaciones y acciones de los dos ejércitos durante la primera guerra carlista. Tienen ahora otro en la institución Gran Duque de Alba que les queremos publicar pronto, y bueno, pues yo cuento con ellos siempre porque me parece, he colaborado también con ellos en publicaciones sobre Eduardo Tejero, y en fin, que yo creo que son unos investigadores muy valiosos que hacen muy buen trabajo. En este libro pues recogen alguna documentación importante, fuentes documentales, para hacer esta historia en la que todavía hay que seguir investigando mucho más. No lo sabemos todo, ni mucho menos todavía, nos queda mucho que descubrir. Bueno, en el caso del partido de Arenas, Patricio Martín del Tejar, que era miembro de la Comisión de Armamento y Defensa, pues que se construyó, que se erigió, que se formó en octubre de 1836 para cumplir los deseos de la reina regente de dar pronto término a la guerra civil, exterminando la fracción sangrienta que la sostiene, ¿verdad? Entonces,
¿Qué hace Patricio Martín del Tejar? Pues se dedica a investigar y a preguntar en los pueblos cómo se sienten de liberales y cómo se sienten de conservadores. Preguntan también en el Arenal, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, en el 2 de agosto de 1835, Martín del Tejar le dice al gobernador de Ávila, habla del relativo al espíritu público de estos pueblos y en especial de la cabeza de partido, Arenas, y dice que ha variado un poco ese espíritu público con notable desventaja desde fines del año próximo a principios del corriente. Es decir, que él observa que hay una evolución, pero no a favor de los liberales, sino quizá justamente en contra, ¿no? Y con cierta particularidad en el último por los elementos de mayoría del ayuntamiento y el secretario, que son personas de mal concepto, dice, también por culpa del clero regular y algún otro empleado proveniente todo de causas inmorales que deberían desaparecer, las causas a mi modo de entender muy notorias y al remedio no difícil en medio de los obstáculos que es preciso desconocer. Bueno, es un estilo que a veces cuesta un poco seguir. Bueno, aquí tenemos una imagen también de otra, de la que tienen en portada José María González y Javier Abad. Y entramos ya en el Valle del Tietar, porque las informaciones que hace Patricio Martín del Tejar, por ejemplo, recurre a informantes, porque él tampoco llega a todos los pueblos, y le piden o presentan opiniones sobre la disposición o lealtad de los pueblos al gobierno liberal y hacen una lista de pueblos de este partido, del Valle del Tietar, de Arenas, y concepto político que merecen. Y empieza por el Arenal, y dicen, espíritu poco satisfactorio, dicen ellos, ¿no? O sea, que presentan opiniones, bueno, no le convence para nada, ¿no? Lo que ve por aquí, aunque luego sabemos por el cañón que el Arenal se defiende de los carlistas, ¿no? Pero la visión que tienen ellos, los informantes, quizá un poco parcial, no le parece suficientemente satisfactoria. De San Esteban dicen que aunque con muchos decididos partidarios del liberalismo, pues está un poco apático, indiferente, no entra en estos conflictos. Del Hornillo, pues también dice que es regular. Como ven ustedes, las informaciones no son muy exhaustivas ni muy fundamentadas, son un poco para salir al paso. Hornillo regular, Serranillo lo desconozco, Guisando, bueno, está bien, ¿no? Son partidarios del régimen liberal. Ramacastañas también, Pollales del Hoyo, pues muy bueno en general, ahí sí que son más partidarios. Lanzaíta, pues dice que son los principales desafectos, están en Lanzaíta, desafectos al régimen, claro. De Candelera dicen que hay buenos y malos, ¿no? Como en todos los sitios, claro. Buenos y malos elementos, ¿no? Pedro Bernardo, bueno, eso los tiene que haber puesto en negrita, Candelera de Pedro Bernardo, y haber bajado una línea. Pues y de lo mismo, ¿no? Arroyo Castaño, insignificante. Gavilanes, dicen que no puede decir, no le llega información sobre Gavilanes. La Parra lo considera muy bueno, muy a favor. Mijares regular, Montbeltrán, pues lo mismo que Candelera, buenos y malos, eso vale para todo el mundo. Cumple. Casavieja no puedo satisfacer por falta de conocimiento, lo mismo Las Cuevas, lo mismo Piedralaves. Villarejo lo considera malo en general, es decir, causa perdida, favorable a los carlistas. Ontanares nulo. Ese es uno de los informes que recibe, ¿verdad? Bien, esta es otra ilustración que hacemos para descargar un poco de texto. Y vamos al Arenal ya, ¿no? Después de todos estos antecedentes que son aplicables perfectamente al Arenal, ¿no? Bueno, pues aparecen sucesivos informes que se envían al gobierno civil de la provincia por confidentes de la zona. Yo, como les digo, estoy hablando más del contexto, de la ideología de esos enfrentamientos y de las acciones o de las operaciones militares. Yo creo que deben hablar ellos. Habrá otras ocasiones, habrá otros motivos, y yo creo que ellos pueden hablar muy bien de las acciones que recogen perfectamente en este libro y en otro que estamos publicando. Por lo tanto, yo me voy a centrar más en este otro, en todo esto que se genera alrededor del conflicto, ¿no? El 22 de julio de 1836 hay un informe de la mesa electoral del Arenal sobre nombramientos para las compañías de la Guardia Nacional, GN Guardia Nacional. Y dice en este informe que el nombramiento de oficiales de las 3 compañías de la Guardia Nacional del Arenal
lo considera nulo. Se ha hecho un nombramiento, pero dice que eso se ha hecho muy mal, que no se ha hecho democráticamente, que se ha votado a mano alzada, que eso no es un sistema de votación, y dice que es contrario al orden de hacer las elecciones según se ha establecido en el Real Decreto de 5 de febrero de 1836, en sus artículos 8, 9, 10 y 11, y en estos se hallan marcados todos los trámites que deben observarse en las elecciones. Yo creo que está hablando de elecciones de la Guardia Nacional, no de las elecciones generales que vienen. Hay 3 elecciones en 1836, la RAE se presenta una de ellas nada más. Cuando se convocan las últimas ya no se presenta, porque ya sabe que él no puede recurrir a esos procedimientos caciquiles anteriores, y porque sabe también que lo va a tener mucho más difícil salir elegido. Fue el tercero, entonces solo votaban 600 personas, y en fin, ya les digo, eso merece también una conferencia larga sobre el tema. Bueno, dice que en estos comicios se hayan marcados todos los trámites que deben observarse en las elecciones, y el separarse un punto de ellos en dichas elecciones sin sujeción a la ley, pues es atentar contra esa norma, ¿no? La elección se verificó por aclamaciones es sin urna, por la mano. Entonces, claro, hay gente que no se atreve a decir lo que piensa, porque los que más gritan son los que más se imponen, y los otros más modestos, por no llegar a conflictos, pues se callan, etc. Eso no es una votación como Dios manda, ¿no? Atentan contra la elección, dice, se verificó por aclamaciones de manera desusada y opuesta a la libertad con la que cada individuo debe emitir su voto. La libertad y la privacidad, y no de manera que pueda resultar cohibido o coaccionado a la hora de emitir el voto, ¿no? Y dice también que la elección de jefes de la Guardia Nacional del Arenal es nula, y que por lo tanto debe procederse a verificar otra nueva, arreglada en todo a la Real Orden del 5 de febrero de ese año, ¿no? Eso está recogido del libro de Abacio González. Otra información que sale en este año, de 6 de octubre de 1836, habla del movimiento de la partida de Jara hasta Casavieja, y dice que el alcalde constitucional de la Villa de Arenas de San Pedro le comunica que por la ausencia verificada por el juez de primera instancia de este partido, he remitido los presos que existían en la cárcel del Arenal. Ustedes supongo que sabrán dónde estaba la cárcel, saben ubicarla, o a lo mejor no. Aquí mismo, ¿verdad? Bien, perfecto. Pues dice, los presos que existían en esta cárcel del Arenal, donde hayan de permanecer hasta que llegue la oportunidad de llevarlos a la villa de Piedrahita, a cuyo juez de primera instancia los dirijo, ¿no? Bueno, pues eso forma parte de las tareas, de las acciones administrativas de la época. Y lo comunica a vuestra excelencia, al gobernador civil, para su debido conocimiento y efectos consiguientes, Patricio Martín del Tejar, presidente, y lo dirige también al presidente y vocales de la Comisión de Armamento y Defensa, ¿no? Más informaciones del Arenal en esta documentación que está apareciendo y que hay que seguir investigando para tener todos los detalles de lo que sucedió. El 27 de octubre del 36 se publica una relación de los individuos que han desertado del batallón de la Milicia Nacional. El batallón de la Milicia Nacional era de los liberales, claro, y algunos que estaban ahí, pues cuando pueden, desertan, como sucedió en la Guerra Civil. Muchos se cambiaban de bando cuando buenamente podían. Pues aquí sucedía lo mismo. Y dan una información relativa a los desertores, ¿verdad?, del batallón de la Milicia Nacional, que se pasan, por lo tanto, al bando carlista, o que desaparecen y no se sabe dónde se van porque no quieren conflictos, ¿no? Dicen del partido de Cebreo, Sotillo 12, Ladrada 2, partido de Arenas de San Pedro, el Arenal 1. En el Arenal parece que en ese momento hubo un desertor cuando se hace esta información. Luego, el 30 de octubre de 1836, pues la Comisión de Armamento y Defensa de la provincia de Ávila manda una nota a los justicias de los pueblos sobre los desertores. Les preocupaba mucho, claro, porque encima de que eran pocos, algunos se cambiaban de bando y eso pues era un problema. A la justicia de tal pueblo que se expresa, dice, dentro del término de tercer día y tan inmediatamente que no pase una hora del recibo de este efecto o de esta carta, en ese tiempo, ¿no?, de un solo día, del tercer día, perdón, dispondrán ustedes recoger y presentar a esta Comisión de Armamento y Defensa los mozos movilizados que se expresan al margen, que han desertado del batallón en la mañana del día 28 del presente mes
de octubre de 1836, según parte del comandante primero. Es decir, vuelven a hablar y incluyen ahí una serie de pueblos en los que ha habido desertores, y dice que, sin perjuicio de que la comisión imponga a los padres de los mozos por haberlo consentido, una multa a los padres y un castigo por haber consentido que sus hijos desertaran. Y no es una cosa baladí, porque vamos a ver que tiene sus resultados, ¿no? O dedicarse a ocupaciones sin haberlo recogido y presentado en el cuerpo nacional, que era lo que les exigían, ¿no? Siempre ha habido oposición a ser reclutado en todas las épocas. La Semana Trágica de Barcelona lo ha habido en famosos en los últimos años de la Guerra de Vietnam, etc., ¿no? Bueno, el Arenal estaba también entre los pueblos que habían tenido desertores, y les amenazan con esto, ¿verdad?, con multas y que las paguen los padres. Y el 5 de noviembre del 36, en el Ayuntamiento del Arenal, se vuelve a informar sobre desertores, y dice que supe que se habían venido y me decidí a intentar públicamente la captura de todos esos desertores cuando recibí el segundo oficio y determiné reunirme con otros sujetos de mi satisfacción y demás individuos del Ayuntamiento del Arenal y pasar por la noche, a ver qué pasa aquí. Dice, vamos por la noche a registrar varias casas, pero no encontraron ninguno, y tratamos de recorrer las inmediaciones del pueblo y las lumbres de las pastorías, las lumbres que hacían los pastores más cercanos, ¿no? Para ver si estaban por ahí escondidos. En la guerra civil hemos oído hablar algunos que se escondían en las eras y en tantos otros sitios, en los montes, por supuesto, en Gredos. Entonces, ellos intentan buscarlos, ¿no? Y cuando estaban viendo eso, mirando las pastorías más cercanas, oímos un ruido, dice, entre el monte, como si corrieran dos personas. Ellos algo vieron, huyeron, y dice, a las cuales por lo quebrado del terreno no pudimos dar alcance, siendo con corta diferencia a la hora de las 11 de la noche, pues a las 11 de la noche, y en un terreno como este de aquí, pues es difícil, ¿no? En vista de lo cual acordé en el día de ayer poner en prisión a los padres de los desertores. ¿No vienen vuestros hijos? Pues vamos a poner a los padres en prisión. Y antes de tomar estas medidas, antes de meterlos en la calle, pues ya se presenta alguno. Dice, mira, a mis padres no los lleves ahí, y yo me presento, y si tengo que ir a Ávila y a incorporarme a la milicia, y así fue. Manuel Martín con su hijo Antonio, diciendo que él acababa de venir, y era cierto, y se presentaba para volver a Ávila, y efectivamente para con el alguacil y a disposición de lo que dijera la Junta, ¿no? De la presión de los padres de los demás y diligencias que practiqué, espero su resultado, decía, ¿no? No solo este, sino a otros que también he metido en prisión, pues espero resultados y comunicaré a la Junta. Dice eso Mario Martín Colorado, alcalde, en una carta, en una nota dirigida a la Comisión de Armamento y Defensa de la provincia, ¿no? El 14 de noviembre hay otra lista nominal de desertores que existen en el batallón de la Milicia Nacional, movilizado en la ciudad de Ávila. El Arenal aporta 5. Otra información repetida, en este caso de 15 de enero del 37, hay otros 3 desertores del Arenal, pertenecientes a la segunda compañía y pertenecientes a la cuarta compañía de la Milicia Nacional, pues hay también otra lista de individuos entre los que está uno del Arenal. Todo eso lo tenemos que dar con más amplitud y más detalle, pero bueno, yo creo que no está mal para acercarnos a lo que fue este conflicto. Y vamos a hablar ya para terminar, no sé si estoy en hora, ¿verdad? Sí, porque no quiero comerme tiempo del conferenciante. Hablando del cañón de madera del Arenal. Bueno, primero ustedes saben que hay una larga tradición sobre el cañón de madera. Han oído hablar de ello. Yo he estado con Luis, que me ha estado contando cómo en esta calle de las Herrerías, ahí fue donde uno de los herreros lo construyó. Saben ustedes perfectamente hacia dónde dispararon, en la dirección en la que venían los carlistas, ¿verdad? Y bueno, pues de momento el único dato que tenemos, del que beben casi todas las fuentes, es del libro de Manuel Suárez, este que tienen aquí, Manuel Suárez Fernández, Estudios prácticos sobre el partido de Arenas de San Pedro de Ávila y regiones del Tietar, que se publicó en 1906 en la imprenta de Emilio González Robina.
Algunos dicen de Segovia, pero era de Ávila. Entonces, es el único dato y donde está bien contado, podemos decir, hasta ahora, lo que no quita que en algún momento podamos tener más detalles o más referencias, y espero que así sea como resultado de las investigaciones que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, en este libro de 1906, por lo tanto, él podía tener noticia directa de gente que habría visto el cañón en 1836-37, prácticamente, porque él lo publica en 1906, lo prepara antes, o de gente que lo ha vivido, o de otros que se lo han contado, pero ya muy directamente. Por lo tanto, no es una invención de la noche a la mañana para tener un argumento turístico, sino que está acreditados. Yo le decía a Luis al principio cuando me dijo el cañón, digo, pero oye, ¿esa piscina tiene agua o vais a tirar a la piscina sin agua, no? Y dice, no, sí que tiene agua. Y ahora como... Y claro, cuando empiezas a mirar, pues efectivamente, sí que tiene agua, ¿no? Bueno, pues él incluyó ahí en ese libro también algunos artículos que había publicado antes en la Andalucía de Ávila, que fue un periódico quincenal importante que dirigió, ustedes conocerán, a lo mejor han oído hablar de Gerardo Bermúdez y de Emilio Fernández Villegas y de Luis Vitrago Peribáñez, sobre todo en Arenas, son muy conocidos, claro. Y en las páginas 109 y 110 es donde cuenta lo del cañón. De pasada, no estaba hablando para nada ni de la guerra carlista, ni nada, estaba hablando de los productos de la huerta. Y dice en el último párrafo que el Arenal hace gran cosecha de sus famosas judías, como también de buenas frutas, de las cuales nos ocuparemos por separado. En cuanto a las judías, son de fina y migosa calidad y constituyen el comercio y tráfico que sostiene a sus valientes naturales, los cuales son transportadas en cargas con algunos productos de industrias en palas de madera. Bueno, y dice también que de su industria en palas de madera hay cajas de escopeta, que recuerdan el hecho tradicional y de armas de aquellos aldeanos, dice, refiriéndose a los arenalos, que fabricaron un cañón de madera con el cual lograron intimidar a las tropas carlistas, como es tradición constante, ¿no? Eso dice en la página 110. La nota a pie de página lo dice con mayor precisión. No sé si lo leen bien, si no lo leen yo lo he transcrito y se puede leer mejor a continuación. Pero nos gusta verlo como tal y como lo publicó él, y dice que refiérese entre estos naturales, es decir, dicen los arenalos, que en una de las partidas carlistas que merodeaban la comarca, pensaba poner asedio a la populosa aldea. Yo creo que voy a leerlo mejor en lo que yo he transcrito, porque aquí sí que se entiende bien y ustedes lo pueden leer a la vez que lo leo yo. Refiérese, dice, entre estos naturales, o dicen los arenalos, que una de las partidas carlistas que merodeaban la comarca pensaba poner asedio a el Arenal, populosa aldea. Yo creo que entonces debería tener como 600 habitantes, que no estaba mal, ¿no? Y luego va a llegar hasta los 900 y pico, 960 tiene ahora, me parece, ¿no? Va a seguir creciendo, o bueno, por lo menos no sufre tanto como otros pueblos la despoblación, naturalmente. Y dice, sabedores de las confidencias algunas del pueblo, se hicieron acaudillar de su alcalde, o sea, usted le llamaría al señor alcalde, usted es el jefe, y nos acaudilla, y dispusieron la defensa de su plaza. Hay que suponer que una plaza podía ser parecida a esta, pero sin edificios tan altos, naturalmente, eran edificios más bajos, y por lo tanto el efecto del cañón podría dispararse desde la plaza. Al efecto, se ordenaron los vecinos en orden de batalla, disponiendo a la ligera un tronco de árbol al que hicieron hueco y bien precintado con gruesos cinchos de hierro, los que tuvieran seguramente los herreros de esa calle. Servíale de curata o cureña una caja de fuelle de las de los herreros, de los que tenían en las fraguas, ¿no?, del maestro herrero. Así se refiere, así lo cuentan, dice él, ¿verdad? Emplazado el cañón y a la vista del enemigo, sonó un prolongado redoble de tambor batiente, y tomadas por los vecinos las armas de fuego que disponían, y subiendo a las alturas dominantes del pueblo, es decir, a la iglesia y a otros lugares eminentes, se dio orden de primera descarga cerrada. Siguió en breve la segunda, más aterradora para sitiadores y asediados, puesto que el cañón, el prodigioso, aquí teníamos que haber titulado las guerras carlistas y el prodigioso cañón de madera del Arenal,
Pero bueno, prodigioso porque lo dice él, no porque me lo inventé yo, ¿no? Dice, y el cañón prodigioso, que de su primera descarga salió solo humeante, la primera la aguantó regular, salía bastante humo, pero bueno. Pues en la segunda se deshizo en 1000 pedazos su caja hueca y su metralla derribó media casa de las que más enfrente tenía, ¿no? Lo cual, algunos sí dicen, sí, era esta casa, ustedes saben qué casa es, ¿verdad? Más o menos, según me dice Luis. Y derribó media casa de las que más enfrente. Lo cual, visto por los sitiadores, comprendieron el peligro y que tiraban fuerte. Los sitiadores se asustaron, dijeron, ojo, que estos tiran con pólvora de verdad. Y sin más, levantaron el cerco, dijeron por si acaso, dejando a los vecinos en su tranquilidad y con honores de valientes. Dijeron, los arenalos han echado a los carlistas que les querían asediar y dominar, ¿no? Bueno, el problema es que no añade más información ni cita fuentes o quiénes son los que refieren el suceso, ¿verdad? Hoy un historiador lo hubiera documentado más, hubiera citado personas concretas y hubiera mirado documentación, etcétera, quién lo hizo. Me dice Luis que si fue de Castaño, etcétera. Bueno, yo les he traído este cañón que tengo, que compré en Cádiz, recuerdo de Cádiz. Yo les decía antes eso, que ustedes se animen y hagan una cosa parecida, porque es algo muy que no tienen todos los pueblos, ¿verdad? Cuando se buscan cosas significativas con raíz histórica, yo creo que aquí este documento, pues que a José María me confesaba Abad y él, pues les había pasado un poco desapercibido, porque decía, bueno, como no está suficientemente documentado, no vamos a hacer mucho desarrollo del tema. Bueno, pero yo creo que lo que se dice es fiable, ¿no? Y que lo que dice Manuel Suárez, que además era cura presbítero de Arenas y que conocía bien, y de aquí, y que conocía la zona y a la gente, pues hombre, no se va a inventar una cosa de esas, ¿no? Luego hay otros autores, claro, que citan esta misma historia, como Marcelo Gómez Matías, que también era cura de Arenas y publicaba el almanaque parroquial, pero yo creo que todos toman de la misma fuente, todos beben de aquí y todos hablamos a partir de lo que dice él, no de otra documentación que hayamos encontrado, ni de entrevistas que hayamos hecho nosotros, etcétera. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué hacer un cañón de madera en el Arenal? ¿Era eso habitual o es que se le ocurrió a alguien? Bueno, pues no era del todo extraño que se hicieran cañones de madera, ¿no? Era una práctica socorrida cuando no se disponía de hierro o metales o de técnicas para fabricarlo, porque aquí podía haber herreros, pero a lo mejor ni tenían suficiente hierro ni conocían la técnica de fabricar un cañón de hierro, ¿no? Era más fácil hacerlo de madera. Los troncos eran de cerezo, de abeto, de haya, eran perforados o taladrados. Aquí Luis que si lo partieron el tronco y los unieron los dos con un cincho o zuncho de hierro. Otros los taladraban directamente, ¿no? Hoy se haría mucho más fácil porque hay herramientas suficientes para horadar un tronco de madera, ¿no? Si se quiere hacer una cosa parecida, ¿no? El calibre era pues de 12 o 15 centímetros, no más. Se reforzaba, como digo, con zunchos de hierro, aunque solo servían para 1 o 2 disparos, ¿no? A veces uno solo. De manera que no nos extrañemos de que el del Arenal pues solo hiciera 2 disparos, porque era lo habitual, 2 disparos. El primero quedaba un poco maltrecho y del segundo ya se acababa desarmando, ¿no? Las bolas que disparaban podían estar hechas de madera, pero claro, una bola de madera por fuerte no causaba tanto daño como una bola de piedra, que podía ser una sola o un grupo de piedras menudas, puntiagudas, que al dispersarse causaban mucho daño entre los soldados, ¿verdad? Podían ser también de barro o de cerámica o de hierro, ¿no? ¿Quiénes fabricaban cañones de madera? Pues por ejemplo los pueblos indígenas de América del Norte y del Sur, que cuando llegan los españoles y luego los franceses, los ingleses, etcétera, pues, y los portugueses, los emplearon contra las fortificaciones españolas, portuguesas, francesas e inglesas en los siglos XVII y XVIII, perdón, me he comido 5 siglos de un golpe. Es el siglo XVII y XVIII, ¿verdad? Los rumanos también los utilizaron contra el ejército húngaro en los años 1848-49, los vietnamitas, y este cañón que hay aquí me parece que es vietnamita, que lo recogieron los franceses y lo tienen en el Museo de la Armada de París, pero lo utilizaron en la campaña de Conchinchina en 1862.
Los búlgaros emplearon 52 cañones de tronco de cerezo reforzados con cobre en su sublevación de 1876. También los construyó el zar Pedro el Grande. Bueno, en Toledo, me decía Luis que también hay algunos cañones de madera. Entonces, bueno, pues algunos hasta los pintaban de negro para simular que eran de hierro. Si les pintamos de negro se creen que son de hierro y se asustan más, como hizo Saddam Hussein contra los Estados Unidos en la guerra de Irak, que dibujaban prácticamente, hacían tanques de cartón. Vistos desde lejos, pues parecían tanques de verdad. Pero claro, cuando se dan cuenta de que ahí no hay tanques, pues es mucho más fácil. Y aquí hacían algo parecido, ¿no? Ahí vemos los zunchos o cinchos de hierro que ponían en el tronco. Este no llevaba ruedas, lo manejarían, lo moverían en brazos, etc. Y aquí tienen, bueno, pues otros cañones, por ejemplo, que está en el Museo de Nuremberg, en Alemania, el de la izquierda, y este es el mío, el Cádiz, como recuerdo souvenir, que nada tiene que ver con el de nuestro compañero, que luego le va a hablar de la artillería y de cañones de cañones de más consistencia, ¿verdad? Pero bien, yo, y con esto creo que termino, ¿verdad? Les felicito por esta iniciativa. Creo que ustedes han mostrado mucho interés por el cañón de madera del Arenal y me parece que han tenido una iniciativa interesante, bonita para este tiempo de verano, también para la historia, para el conocimiento de nuestro pasado, para animarnos a investigar, a buscar documentación y para dárselo a conocer a las generaciones más jóvenes, porque ustedes todavía conocen las cosas, pero los que vengan detrás les va a parecer que es un invento del abuelo, y no es un invento del abuelo, parece ser, ¿no? Bien, pues ha sido un placer, creo que me ha ajustado al tiempo y me alegro de haber compartido con ustedes este tiempo, esta charla sobre el Arenal, sobre las guerras carlistas en el Valle del Tietar y espero que ustedes sigan animándose y tratando sobre estos temas. Pues nada más, muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano. La verdad que es un privilegio tenerle aquí con la charla que nos ha dado y acercarnos toda la realidad carlista de la provincia, bueno, de España y sobre todo lo que nos interesa del Valle del Tietar y aquí del Arenal. Y entonces confirmar, ¿no?, la teoría de la realidad de la existencia del cañón. Yo diría que la fuente de Manuel Suárez Fernández es fiable, sí, aunque no haya un documento que diga, oye, pues construido en tal año y en tales circunstancias, etcétera. Eso es muy difícil porque luego, claro, como se destruían, pues es más. Pero puede haber algún documento de que en la época se hiciera, por quién, que cobrara o no cobrara, que en fin, hay que seguir investigando. Muy bien. Estamos obligados a eso y en la institución Gran Duque de Alba de la Diputación Provincial con mucho gusto lo haremos. Vamos a hacer llegar un detallito, Lea. Bueno, muchas gracias. Aquí. Gracias. Ya me ha hecho Luis también algún obsequio de algún libro. Hombre, muchísimas gracias. Una réplica aquí de la primera jornada del cañón. Qué bonito. Y creemos que este es el cañón de esta vida. Está muy bien. Qué chulada. Muchas gracias, alcalde. Para que lo tengas. Un placer. Este se lo damos a la señora, que me ha acompañado para que no me duerma. Dice, porque... Es un libro reciente aquí de Miguel Salgado Chinarro, que escritor aquí del pueblo, y es un catastro de la ensenada del Arenal de 1752, que viene reflejado toda la población que había en el Arenal, está muy bien, profesiones, topografía, toponimia, todo, y viene aquí reflejado y te lo queremos hacer. Pues muchas gracias, está muy bien. No todos los pueblos lo hacen esto y está fenomenal, ¿verdad? Claro, porque no todos los pueblos lo... El documento estaba reflejado, se ha restaurado y, genial. Y es la copia. Pues le felicito por hacerlo. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Muy bien. Gracias. Enhorabuena. Esto, vale, sí, lo guardo aquí. El cañón también. Si encuentro algún cañón, os busco uno. Sí, os busco uno. Os lo traigo, si puedo. Pues muchas gracias. Sí. ¿Cómo? Vale, venga, sí. Bueno. Vale.
Sí, ¿dónde me pongo? Ponte por aquí al medio. Acércanos el...